Por su llamada. Estamos en estudios con el señor Oxman Ábalos, es abogado laboralista y hay un tema, a mí me suena descabellado, pero a mucha gente seguramente en la situación en la que estamos le parecerá pues plausible, y es que el gobernador regional de Cusco está presentando una norma y pretende que esta sea aprobada, por supuesto, para que no se reemplace a trabajadores peruanos por trabajadores extranjeros, refiriéndose por supuesto al tema de los venezolanos, que si bien es cierto, hay como 700.000 venezolanos en el país y están ocupando diferentes puestos y puestos que muchos peruanos necesitan sin duda alguna, en varios casos. Eso de decir, no puedes reemplazar a un peruano por un venezolano o por un extranjero, suena no solo discriminatorio, sino me suena muy extraño. O sea, yo como empresario no te voy a medir la calidad, sino voy a medir la nacionalidad. Un poco raro, ¿no? Pero en fin, por eso le vamos a preguntar a Oxman Ábalos, que es experto en esos temas laborales, para que nos ayude. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. ¿Qué le parece a usted una medida de esa naturaleza? Me parece, como lo he dicho, descabellado, ¿no? Porque estos son temas, para comenzar, macros, no pueden regularse regionalmente. Es una política superior. Ahora, creo que hay una equivocación en cuanto a concepto. Yo creo que lo primero que debemos entender es qué es discriminación y qué no es discriminación. Jurídicamente, la discriminación es toda aquella diferenciación basada en aspectos subjetivos, raza, condición, nacionalidad, entre otros, ¿no? Y la diferenciación, por el contrario, es aquella distinción que se sujeta a criterios objetivos. Por ejemplo, yo tengo que contratar para una labor de alto riesgo y no podría contratar a una persona con discapacidad porque podría perjudicarse a sí mismo y a otras personas. Creo que objetivamente está clara por qué hago la distinción. Pero este tipo de normas que buscan de alguna manera preferencia en la contratación por nacionalidad, evidentemente es discriminatoria, ¿no? Y creo que va por dos lados. Por un lado, en que la misma autoridad, que creo que no tiene competencia para regular temas laborales, te condicione a contratar nacionales en desmedro de los extranjeros, y por otro lado, del propio empleador, de manera que éste pueda despedir para contratar a otro, que es evidentemente perverso, ¿no? No debería permitirse de ninguna manera. Claro, además los empleadores, ¿no es cierto?, es de lo más absurdo que elijas a alguien por su nacionalidad. Por ejemplo, si yo necesito un vendedor, voy a buscar al mejor vendedor. Si es peruano, si es venezolano, portugués, chino, que habla muy bien el castellano, no me va a terminar importando. Yo lo que quiero es al mejor vendedor. Exacto, definitivamente, ¿no? Lo que evalúa el empleador al momento de contratar no es la nacionalidad, ¿Tu capacidad? Así es, las aptitudes profesionales que uno tiene, porque evidentemente yo voy a contratar para que mi negocio vaya mejor, no simplemente por gustarle naturalmente a la gente, ¿no? Ahora, lo que sí es una competencia dispareja, señor Ábalos, y me gustaría que usted lo analice para el público que nos está viendo, es a veces el tema salarial, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, entre el señor Juan Pérez es peruano, pero a él voy a tener que pagarle por lo menos el sueldo mínimo, cerca de 1.000 soles, para hacer unas ventas. Y el señor Ceballos es venezolano, y como está en necesidad, no me va a cobrar pues el sueldo mínimo, me va a cobrar menos. Sí. Bueno, vamos por el señor Ceballos pues porque ahorramos costos. Claro. Esto es una realidad también, ¿no? Es una realidad, y lamentablemente creo que lo podemos ver a diario en algunos lugares, como por ejemplo Gamarra, en donde esto se ha convertido en una bandera. Pero jurídicamente acá juega un rol muy importante la Autoridad Inspectiva de Trabajo, que no me refiero a otra cosa que a SUNAFIL o al propio Ministerio de Trabajo, que tiene que fiscalizar que estas situaciones no ocurran, y por ende se tiene que fortalecer el sistema inspectivo para que haya una mayor supervisión en estos casos. Ahora, si un empleador despide a un trabajador, sea peruano, de cualquier nacionalidad, para contratar a una supuesta mano de obra barata, eso no solo implica una sanción por parte de la autoridad inspectiva, sino también implica que el despido es fraudulento. El trabajador que se ve cesado tiene derecho a pedir la reposición en el empleo, más el pago probablemente de una indemnización por el daño moral o por otros daños que se le ha ocasionado a consecuencia del cese. Por ejemplo, los sueldos que ha dejado de percibir durante todo el tiempo que duró el juicio. Claro. Lo cual, los juicios son largos además. Así es, 2, 3, 4, tal vez más años, ¿no? Y entonces la visión que hay que tener del tema no solo es el hecho en sí, sino también la consecuencia que puede tener para el trabajador y para el empleador. Es cierto lo que nos dice. Y lo que hay que empezar a hacer es hacer respetar nuestros derechos, ¿no es cierto? O sea, así es. Yo no voy a... O sea, para ser totalmente directo, si me sacan a mí para poner un venezolano porque cobra menos, yo debo reclamar. Si me sacan porque él es más capaz,
a seguirte preparando y a ser más capaz. Eso pasa si eres peruano, chino, venezolano, la nacionalidad que tengas. Pero si tú ves que tu salida del trabajo es meramente por un tema de sueldo, ¿no es cierto? Porque sabe que ese venezolano te va a cobrar unos centavos menos, entonces tú puedes presentarte ante el Ministerio de Trabajo. Así es. Así funciona. Por supuesto. Y esto es fundamental porque los brazos del Ministerio de Trabajo no van a llegar a todos los sectores. Entonces es importante que el trabajador que se vea afectado haga la denuncia, que puede ser incluso anónima, ¿no? Pero claro, evidentemente en este caso se sabrá de quién se trata. Pero es importante que la autoridad inspectiva conozca del hecho, para así no solo detectar que hay un caso, porque probablemente sea una política sistemática de esa empresa o de ese empleador para tener, en este caso, supuesta mano de obra barata, ¿no? ¿Qué pasa con los informales? Pues porque frente a todo esto que estamos diciendo es un poco el trabajo más formal, ¿no es cierto? Sí. Pero y el trabajo informal que lo cubre una gran cantidad de venezolanos cuando hay muchos peruanos que lo cubrían antes. Tú sabes que hasta hace poco tiempo las estadísticas nos indicaban que el 35% aproximadamente del sector de la mano de obra en el Perú era formal. Por ende, el 65%, o la gran parte de la mano de obra peruana era informal. Es decir, gente que no tiene regulación, no tiene derechos, no tiene jornada, no tiene beneficios sociales en general. Y ahora incluimos en este caso también a muchos venezolanos que son informales migratoriamente y laboralmente. Sí. Porque aquel que no tiene la condición migratoria regularizada tampoco puede insertarse en el mercado laboral de forma formal. Entonces el universo ha crecido. Y sí es verdad, no podemos ocultar la realidad de que muchos empleadores para reducir costos contratan a una persona incluso pagando menos de la remuneración mínima vital y haciéndolo trabajar por más horas para verse beneficiados. En este caso son dos cosas importantes. Lo que te decía es el papel de la SUNAFIL, pero también el papel de la persona que sea afectada. Ahora, la pregunta que uno se formula también en este caso es, el informal venezolano, por ejemplo, que tiene la condición informal, ¿va a ir a la autoridad a denunciar? Las normas son claras. Una cosa muy distinta es que se puede afectar el tema migratorio, pero eso no significa que el empleador valide el abuso. Podría denunciarlo también, eso es perfectamente válido, ¿no? Ya, pero si tú eres informal, por ejemplo, eres un jalador de gamarra, porque por meter gamarra, ¿no es cierto? Claro. Ahora los jaladores de gamarra, hermano, ya no son peruanos la mayoría, ¿no es cierto? Antes, todos eran peruanos, ahora la mayoría son venezolanos. Sí. Ya, ese señor jalador que tiene un sueldo bajo, a veces por encima del sueldo mínimo, o el sueldo mínimo, que lo sacan porque el venezolano cobra menos, ¿qué hace? Si tiene la condición migratoria regular, podrá ir con toda facilidad, libertad y protección a la autoridad inspectiva de trabajo. ¿Pero qué hace el peruano que quedó sin chamba? Ok, el peruano tendría que denunciar. Porque, por más de ser informal, ¿a dónde renuncias? Bueno, tendría que denunciarlo. A pesar de que soy informal, justamente quien va a verificar esta informalidad y obligar a mi empleador a que me pague mis derechos es la SUNAFIL, ¿no? Acá detrás de esto siempre hay un poder mayor, que es el empleador. Probablemente que tiene una tienda, pero que, digamos, en este caso puntual, los clientes no llegan a esta tienda porque están en un tercer o cuarto piso, y entonces estas personas son la herramienta para que la otra persona se beneficie. Esta persona es la que tiene que responder por las obligaciones laborales de estas personas, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que denunciar. Esto no puede quedar simplemente en el papel. Tiene que haber una denuncia, tiene que hacer un seguimiento, y no solo importa la multa que le vayan a imponer, lo que más importa es que cumplan con las obligaciones laborales, los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿usted conoce si existe algún antecedente con relación a lo que quiere hacer este gobernador regional del Cusco? De decir, no cambies a un peruano por un venezolano. Antecedentes a nivel de nacionalidad no, pero lo que hay existe una norma del año 91, que es el decreto legislativo 689, que establece la preferencia en la contratación de peruanos antes que extranjeros. Ahora, pero esto no debe entenderse mal, no me está diciendo que ante la igualdad de condiciones profesionales yo siempre voy a preferir al peruano, sino que en su mayoría voy a contratar peruanos y excepcionalmente contrataré extranjeros. Por eso es que esta ley es la ley de trabajadores extranjeros, establece un porcentaje máximo para trabajadores extranjeros. Pero en realidad no hay un antecedente, porque discúlpame la palabra, pero esta aberración que se pretende hacer, que es totalmente discriminatoria, no tiene fundamento alguno, ¿no? Es totalmente subjetiva y, como nos hemos dado cuenta, se basa únicamente en la nacionalidad, cosa que no está permitido, porque la Constitución, de hecho, prohíbe la discriminación, pero asimismo también permite la libertad de empresa. Es decir, el empresario puede contratar con fines lícitos
y observando las normas pues vigentes, ¿no? Ahora, esa ley a la que usted se refiere que nos da un porcentaje de trabajadores extranjeros, no habla por supuesto puntualmente de venezolanos, sino de extranjeros en general, ¿qué porcentaje nos da? ¿Qué ley es esta? Explíqueme un poquito, yo no la conocía. Sí, es la ley de trabajadores extranjeros. Y en cuanto al porcentaje, lo que establece, bueno, el decreto legislativo 689, y en cuanto a porcentajes establece que máximo se puede contratar al 20% del total de la empresa como trabajador extranjero. Hay algunas excepciones, por ejemplo, que se trate de trabajadores de dirección o de confianza, o sobre todo lo que ocurre muy a menudo es que se trate de trabajadores extranjeros cuyas nacionalidades o cuyos países tengan convenios de reciprocidad con el país, con el Perú, como por ejemplo puede ser los miembros de la comunidad andina, Ecuador, Venezuela, Chile, en cuyos casos ya no se le considera como extranjero, sino como nacional y tienen los derechos propios del peruano. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo? A ver, hay las empresas que están llenándose de extranjeros, son aquellas, los call centers, por ejemplo. Sí, claro. Hay muchos call centers, ahora te llaman, hermano, la mayoría que te llama es venezolano, ¿no es cierto? Un poco que te dicen chamo. ¿Ah? Pero, ya, ¿y qué pasa cuando te das cuenta que en realidad se están sobrepasando este 20%? Tú puedes hacer una denuncia ante el SUNAFIL también, corresponde a hacer una denuncia, en este caso sí podría ser anónima. Sí, claro, por supuesto. Y la denuncia puede provenir del propio afectado o de una persona que no es directamente el afectado, ¿no? Y en el caso del propio afectado podría ser anónima, porque evidentemente puede haber represalias. Exacto. Y el despido se puede producir. Ahora, en el caso de los call centers, hay dos tipos de modalidades, ¿no? Call centers que operan en el Perú y se rigen por las leyes nacionales, o que están en el extranjero, ¿no? Y te llaman a hacer las ofertas acá en el Perú. Pero en los casos de aquellas empresas que están en el Perú, se rigen por las leyes peruanas. Y en este caso, los trabajadores afectados pueden hacer las denuncias. Sí, lo que ocurre muy a menudo es que el trabajador dice, no, pero tuve poco tiempo en la empresa, ¿para qué voy a denunciar? Es que no se trata únicamente de su caso, se trata también de prevenir lo que viene más adelante y evitar que el empleador tome esto como una política de cese despedido y arbitrario e injusto para el resto de trabajadores. Creo que es importante que el trabajador sea consciente de eso también. Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos tal nivel de informalidad en el país, entonces cuando tú dices, voy a reclamar, dicen, ¿qué vas a reclamar, hermano? Sí. No pasas recibo, no pasas factura, no firmas entrada, no firmas salida, prácticamente no existes en la empresa, ¿qué vas a reclamar? Sí, pero ahí hay que entender una cosa importante. Justamente esa es la característica lamentable del mercado laboral peruano, ¿no? En el cual el empleador trata de no proporcionar elementos que evidencien una relación laboral. Pero el inspector de trabajo tiene, por ejemplo, la función de verificar eso. ¿Cómo? Interrogando compañeros, viendo videos. O sea, el inspector de trabajo tiene todas las facultades para analizar una realidad. Y más allá de la formalidad que me indicaría que no hay un vínculo laboral o de otra naturaleza, si él descubre que en la práctica ocurre eso, en aplicación de un principio fundamental en el derecho del trabajo que se llama el principio de primacía de la realidad, puede concluir que sí hay una relación laboral y obligar al empleador. Por eso digo que en los casos en los cuales el trabajador tal vez piense que no hay mucha evidencia, mucha prueba, la SUNAFIL juega un rol fundamental en ese caso. Tiene que hacer una investigación de oficio ahí. Sí, puede hacerlo de oficio, pero también por denuncia de parte. Y yo creo que en este caso, como son casos muy puntuales, la denuncia es fundamental por parte del trabajador. Bueno, ya saben, hay que hacer respetar los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Hoy en día, sí es cierto, hay muchos puestos, por ejemplo, uno se va a un grifo ahora y la mayoría son extranjeros, ¿no es cierto? Claro, ya no son peruanos, puestos que antes ocupaban los peruanos. Hay situaciones, por eso yo decía que la SUNAFIL en algún momento debería actuar de oficio, porque hay situaciones, doctor, que son realmente evidentes. O sea, no necesitas que nadie te dé el dato. Tú llegas a un grifo a llenar combustible, no todos, por supuesto, pero muchos cerca de mi casa hay un grifo y antes todos eran peruanos y ahora creo que el 90% son venezolanos, inclusive quienes atienden en caja son venezolanos. Tú sabes que la SUNAFIL tiene una oficina que es la Unidad de Inteligencia Inspectiva, es decir, aquella que se dedica a planificar dónde recaen las inspecciones por parte de ellos, adicionalmente a las denuncias, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sectores que son evidentes, ¿no? Gamarra es uno de ellos. Y la pregunta es por qué no se fiscaliza en esos casos y siempre se fiscaliza a la gran empresa. Es decir, hay empresas que tienen 12, 13 o 14 inspecciones al año, cuando hay sectores que no tienen ninguno. Creo que eso es algo que debe repensarse para orientar bien la inspección, porque hay sectores que son más evidentes que otros, tal vez. Sí, claro, hay lugares que son realmente evidentes. Ahora, hay que también medirnos. Y no se trata pues de empezar a discriminar, ¿no es cierto? No se trata de empezar a decir, no, ya venezolanos afuera, regrese, tampoco es eso, porque la situación no está para eso. No está, pero lo que tiene que haber es
una vez más, planificación, orden. Lo que pasa es que es bien difícil buscarlo en un país tan informal como el nuestro. Sí, es cierto. Es bien cierto. difícil, ¿no? Ojalá que esto sirva, bueno, en adición a que se borre este tema del abuso y que no ocurran los despidos, pero para que el trabajador peruano se especialice más y sea más competitivo. De hecho, en una última información que emitió el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hay carreras, por ejemplo, en donde el peruano no existe. Por ejemplo, en maquinaria de obra pesada, en donde se tienen que contratar trabajadores colombianos, argentinos, chilenos. Es verdad. No porque sean mejores, sino porque en el Perú no existe. Y son personas que ganan muy bien. Hay un tema, yo me acuerdo hace muy poco, creo que eso ya ha sido rectificado, pero hace muy poco había, por ejemplo, las minas necesitaban especialistas en soldaduras. Exacto. Pero especialistas en soldaduras, pues, industriales, grandotas, digamos, no pequeñas, ¿no? Sí. Y tenían que traer del extranjero, porque acá en el Perú no había, no hay nadie que sepa hacer ese tipo de soldadura. Es que estamos bajo la mentalidad que solo la universidad es la que te va a dar una profesión bien remunerada, pero existen carreras técnicas muy bien remuneradas, incluso hasta mejores, tal vez. Es verdad. Doctor, muchísimas gracias. Usted muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Señores, tenemos que irnos al corte rápidamente para regresar luego con la última media hora del programa y seguir hablando de lo que está pasando en nuestro lindo Perú. Ojalá que tengamos chance de entrar con un par de llamadas más del público. Ya venimos, esto es Exitosa Perú.